Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un día más al canal. Mi nombre es Sandy Almanza y es un placer para mí estar aquí compartiendo un día más de devocional. Semanalmente vamos a estar analizando un capítulo del libro de Éxodo. Todos los días vamos a estar analizando un versículo del capítulo que estemos leyendo esa semana. Sin más, iniciamos con el video de hoy. Vamos por el capítulo 9. En este capítulo nos habla acerca de la plaga de los animales, de las úlceras y de los granizos. Y en esta oportunidad vamos a leer lo que el verso 5 tiene para enseñarnos y dice así: El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Bueno, aquí algo muy interesante de lo que quisiera hablarte y es cuando Dios ha determinado una fecha para algo en tu vida. Esa fecha se va a cumplir. Y para esto quisiera hablarte de lo que la Biblia nos enseña. Cuando el Señor le dio la palabra a Abraham, en Génesis 15, si no estoy mal, de que su descendencia sería grande, de que su pueblo viviría como esclavo en Egipto, de que en un tiempo que iban a pasar un determinado tiempo, 450 años, y él le dio esa visión de lo que iba a pasar con sus generaciones. Y dice la Biblia, cuando llegó el tiempo, Dios comenzó a obrar, Dios comenzó a acordarse de ese pacto, de esa palabra que él le había hecho. Y dice la Biblia, si tú logras leer el libro de Éxodo, el mismo día que ellos salieron de Egipto, o sea, esa misma noche, ese mismo día, se cumplía los 450 años. O sea, yo cuando leí esa palabra, yo me quedé sorprendida porque yo diga, wow, o sea, no era el día siguiente, era precisamente ese día. Era precisamente ese día en el que ellos salieron. Entonces, esto me da a entender de lo que este verso nos está enseñando. Y es que cuando Dios ha marcado un tiempo para nuestra vida, ese tiempo se va a cumplir. Yo no sé por lo que estés pasando, por lo que le estés creyendo a Dios, o si estás en un proceso de confiar, de creer. Pero déjame decirte que a su tiempo, cuando se haya cumplido esa fecha, ni un día más, ni un día menos, ni una semana antes, ni una semana después, justamente ese día se va a cumplir lo que Él tiene para ti. No sé qué sea, tú sabrás qué es esta palabra la que quiero regalarte hoy. De que creas en Dios, de que Él llega justo a tiempo, de que Él no se demora en llegar, de que Él llega cuando tiene que llegar. ¿Sí? Entonces mi oración en este día es que puedas confiar en el tiempo de Dios, que puedas descansar en ese proceso de espera, que puedas llenarte de confianza para seguir creyendo de que Dios no llega antes ni después, no llega tarde, de que Él llega cuando tiene que llegar. No sé cuál sea tu situación, tu proceso, pero esa es mi invitación en el día de hoy con esta reflexión, de que puedas llenarte de la confianza de que Dios no llega tarde. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.